Hola, buenas. Vamos a ver la última aplicación importante de la fuerza centrípeta. Ya hemos hecho algunos tipos de problemas con fuerza centrípeta, pues vamos a rematarlo con el último tipo, que además es una aplicación importante porque está en nuestra vida cotidiana. Se trata de las curvas en las carreteras, principalmente en las carreteras o en otras vías de comunicación. Entonces vamos a ver cómo se provoca la fuerza centrípeta en las curvas de las carreteras. Vamos a considerar solamente dos casos. Hay tres, el último lo comentaré al final, pero simplemente comentarlo, y consideraremos los dos más fáciles. El primero, cogemos y decimos, hombre, pues la carretera va a ser horizontal y tenemos una fuerza de rozamiento. Entonces paso a explicar la figura. El coche, la carretera es horizontal y entonces el coche lo estáis viendo venir de frente. El coche giraría así, ¿de acuerdo? El centro de la curva lo tenéis aquí y entonces nuestro coche giraría así. Está dando la curva, está empezando a dar la curva. Digamos que esto de aquí sería el alzado. Para que lo veáis mejor, he dibujado también la planta. Si el coche lo viéramos desde arriba, pues entonces el coche, la velocidad del coche en este momento sería tangencial a la circunferencia y el coche va moviéndose y empieza a describir la curva. Una cosa importante, aquí he dibujado en azul una fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se opone al movimiento tangencial del coche, porque es que vamos a hablar de otra fuerza de rozamiento que no va a ser esta que está aquí dibujada en azul. Esta lo que hace es retrasar el movimiento del coche, pero en dirección tangencial, en la misma dirección que lleva la velocidad del coche. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo estudiamos esta aplicación de la fuerza centrípeta? Pues lo primero, como en todos los problemas de dinámica, dibujamos las fuerzas que intervienen en nuestro amigo el coche. El peso, la reacción de la carretera sobre el coche, todas las fuerzas aplicadas en un punto donde suponemos concentrada toda la masa del coche, que sería su centro de gravedad, este punto borde de aquí, y luego para que nuestro coche pueda describir esa curva que os he comentado, le hace falta una fuerza centrípeta. Esa fuerza centrípeta no sale de la nada, la tenemos que crear nosotros. Entonces, ¿de dónde sale esa fuerza centrípeta? Pues esa fuerza centrípeta va a salir de un rozamiento que hay y que va a empujar al coche hacia el centro de la curva, hacia O, F roz. Fijaros que esta F roz y esta F roz son fuerzas de rozamiento, pero son distintas. Esta decíamos que retrasaba el movimiento del coche en la dirección tangencial de su movimiento, en cambio esta lo que hace es empujar al coche hacia el centro de la curva. ¿De acuerdo? Entonces continuamos y decimos, pues ahora que ya tengo las fuerzas dibujadas, tengo los ejes, aplico la ecuación de la dinámica en cada uno de los ejes. Empiezo por el eje de las íes. Pues en el eje de las íes, la normal menos el peso, como el coche no se va ni hacia arriba ni hacia abajo, no tiene aceleración ni para arriba ni para abajo, pues igual a 0. De aquí sacaré que la normal acaba siendo igual al peso, o lo que es lo mismo a m por g. Y me voy al eje de las x. En el eje de las x es donde tengo que aplicar eso de que la suma de las fuerzas radiales tiene que acabar siendo igual a la fuerza centrípeta, porque en el eje de las x está el centro de la circunferencia, luego es donde están las fuerzas radiales. ¿Qué tiene que ocurrir aquí? Bueno, pues ¿quién me da la fuerza centrípeta? Pues la fuerza centrípeta me dará la fuerza de rozamiento, que apunta hacia el centro de la circunferencia. Entonces, para que el coche pueda girar, lo pongo aquí. Para que giremos y no derrapemos, y no derrapar, porque si no ocurre lo que os voy a decir ahora, no tendríamos un accidente y el coche se saldría por la tangente, vendría por aquí, encontraría aquí un árbol y tendría el accidente. Entonces, para que el coche gire y no pueda derrapar, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Quién es la que provoca la fuerza de rozamiento? La fuerza centrípeta. Pues la fuerza centrípeta me la está provocando la fuerza de rozamiento. Entonces tiene que ocurrir esto, que la fuerza de rozamiento entre las ruedas y el asfalto tiene que ser mayor o como mínimo igual ¿a quién?
a la fuerza centrípeta necesaria para dar la curva. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a sustituir y decimos, hombre, ¿quién es la fuerza de rozamiento? Mu por n. Fuerza de rozamiento, como siempre, mu por la normal. ¿Y quién es la normal? M por G. Pues entonces, mu por M por G tiene que ser mayor o igual que la fuerza centrípeta para poder girar. ¿Quién es la fuerza centrípeta? mv cuadrado, la velocidad que lleve el coche en este momento, partido por el radio de la curva. M y M se me van, y de ahí sacamos una inecuación que, si queréis, prescindís del signo mayor y dejáis simplemente igual, y es que mu por G tiene que ser mayor o igual que v cuadrado partido por r. Generalmente me van a pedir a qué velocidad puedo dar la curva. ¿A qué velocidad puedo dar la curva para no tener un accidente, para no derrapar? Pues entonces de aquí despejaría v cuadrado, o v. V debería ser menor o igual que la raíz de mu por g y por r. Es decir, que de aquí vamos a sacar una velocidad máxima, porque si me supero esa velocidad, entonces sí que me voy a ir por la tangente. La velocidad máxima a la que puedo dar la curva será esta: la raíz del coeficiente de rozamiento por g y por el radio de la curva. Y entonces con esta formulita de aquí me pedirán jugar muchas veces para sacar o el radio de la curva, o la velocidad, o lo que sea. ¿De acuerdo? Un consejo: yo no me aprendería de memoria la fórmula, simplemente sabría deducirla, porque de esto me puedo acordar durante 2 días, al tercero se me ha olvidado. En cambio, si sé el razonamiento, puedo, pasados 2 años, volver a construir el razonamiento y salir del problema. ¿De acuerdo? Luego, primer caso: nuestra carretera es horizontal, pero no hay fuerza de rozamiento. Segundo caso: tenemos lo que llamamos la carretera peraltada, ahora os lo explico, y no hay fuerza de rozamiento. ¿Qué es peraltar una carretera? Pues si sois observadores y habéis hecho algún viaje y en alguna curva os habéis fijado, las curvas tienen una ligera inclinación hacia adentro, hacia el lado hacia donde estamos dando la curva. Si estoy girando hacia la derecha, pues observaréis que las carreteras están un poquito inclinadas hacia el lado que estoy girando, hacia la derecha. Y si no, fijaros en la carrera esta tan famosa que hay de Indianápolis, que es un circuito, y en ese circuito los coches van con una inclinación. La carretera no es horizontal, está muy inclinada. Pues el peralte se hace al ángulo que forma la carretera, esta, con la horizontal le llamamos ángulo de peralte. Y consiste en inclinar un poquito la carretera. ¿Para qué? Para provocar fuerza centrípeta y que los coches no se vayan, cuando adquieren grandes velocidades, por la tangente. Entonces vamos a considerar que nuestra carretera está inclinada un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Ese angulito le llamamos ángulo de peralte. ¿De acuerdo? No va a haber rozamiento. Entonces volvemos a dibujar el coche con su centro de gravedad, y en su centro de gravedad todas las fuerzas que intervienen en él. ¿Quiénes van a intervenir? Esta vez me olvido de la fuerza de rozamiento que le lleva hacia el centro, que también existirá, pero no la vamos a considerar. La normal y el peso. ¿Vale? Entonces decimos, hombre, ¿qué ocurre? Los ejes X e Y, el centro de la curva sigue estando aquí, y nuestro coche giraría ahí en el peralte y daría la curva igual que en el caso anterior. ¿Qué vector está ahí a mitad de camino entre los ejes? El normal. Entonces cojo y digo, hombre, pues es que el ángulo de peralte me vuelve a aparecer aquí. Este vuelve a ser el ángulo alfa. Lo saco aquí. Y con ese ángulo descompongo la normal. Y digo, un trozo de normal es este de aquí, y otro trozo de normal es este de aquí. Este trozo de normal más este trozo de normal me dan la normal total, la famosa regla de la poligonal de la que hablábamos en vectores. Luego este trozo de la normal va a ser n por el seno de alfa, ángulo de peralte. Y este trozo de la normal, va a ser n por el coseno de alfa.
¿De acuerdo? Y una vez que tengo las fuerzas descompuestas en los ejes, aplico la ley de la dinámica en cada eje. Eje de las síes. El coche va a ir siempre, el centro de gravedad va a estar siempre a la misma altura. Luego, en el eje de las síes no hay movimiento. Como no hay movimiento, pues va a tener que ser igual a masa por ninguna aceleración, 0. ¿Quién tengo en el eje de las síes? Pues tengo en el eje de las síes la componente vertical de la normal, que en este caso es n coseno alfa, menos el peso, igual a 0. ¿Y en el eje de las X? En el eje de las X es donde tengo que tener la fuerza centrípeta. ¿Por qué? Porque en el eje de las X es en el que se está produciendo el movimiento circular. ¿De acuerdo? El eje de las X no estaría quietecito ahí, sino que estaría girando a la vez que el coche. O sea, habría muchos ejes de las X. Entonces, si lo planteáis en el eje de las X, ¿quién me va a provocar la fuerza centrípeta necesaria para girar? Pues me la tiene que provocar la componente horizontal de la normal, esta de aquí. Luego, la suma de las fuerzas radiales igual a la fuerza centrípeta. Esta vez, ¿quién es la fuerza radial? Pues la fuerza radial es el n seno alfa. N seno alfa. ¿Igual a quién? A la fuerza centrípeta necesaria para que podamos girar. mv cuadrado partido por r. La normal la tenemos que quitar de aquí, ¿cómo? Sustituyéndola aquí. Entonces de aquí decimos normal será igual al peso mg partido por el coseno de alfa. Cogemos y la sustituimos aquí. Y entonces tendré n mg cosenos alfa partido coseno alfa por el seno de alfa tiene que ser igual a mv cuadrado partido por r. M y m no influyen en el desarrollo del problema. Entonces, seno de alfa entre coseno de alfa, tangente de alfa. Y sacamos una fórmula bastante sencilla. La tangente del ángulo de peralte tiene que ser igual al cuadrado de la velocidad con la que vamos a dar la curva, partido por el radio de la curva y por g. ¿De acuerdo? Lo mismo que ha ocurrido en el caso anterior. Yo no sabría la fórmula de memoria porque se me olvida, pero si sé cuál es el procedimiento para llegar hasta ella, aunque tarde un poco más, pues sacaré más rendimiento al estudio construyendo el razonamiento que aprendiéndome la fórmula de memoria. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre en la realidad? Pues en la realidad ocurre que las curvas están peraltadas y además de estar peraltadas también hay un rozamiento hacia el centro de la curva. Entonces tendríamos ese caso que decía yo que os iba a comentar pero que no íbamos a desarrollar, que sería carretera peraltada y fuerza de rozamiento. ¿Es muy difícil de hacer? No. ¿Qué es lo que ocurre? Que las ecuaciones que salen empiezan a ser más complicadas. Y entonces, como empiezan a ser complicadas, los despejes y estas cosas son más laboriosos. Pero es lo que ocurre en la realidad. Entonces, si alguien tiene curiosidad, creo que en el libro lo explica. Pero no lo vamos a usar porque no merece la pena. Lo que quiero que veáis es los razonamientos de cómo llegar hasta sacar los ángulos de peralte o las velocidades máximas a las que podemos dar las curvas. Y eso es lo más interesante. Lo otro es pues, el desarrollo matemático, que como estamos en estas circunstancias lo vamos a dejar. ¿De acuerdo? Y nada más me parece. Así que venga chicos, hasta luego.